Esta sesión ya no nos la extendió en tiempo, entonces cada 40 minutos se va a cortar, pero como les decíamos la primera sesión, con el mismo link van a poderse conectar a la sesión. ¿Sale? Entonces, si nos volviera a sacar, pueden volverse a incluir con el mismo link. Vamos a continuar. Creo que... Disculpa, Dime. disculpa que te interrumpa. No, adelante. ¿Nos podrías avisar cuando falten unos minutos para que se corte? Porque o sea, ustedes están hablando y se corta y como que se pierde de lo que, de lo que estuviéramos hablando. Entonces, no sé si tú nos podrías avisar. Nos saldríamos nosotros y volviéramos a entrar. No sé si les pareciera así. Sí, me parece bien. Una disculpa, normalmente sí lo hago así, lo hacemos así, pero hoy no sé por qué bueno, a mí no me apareció que ya se había agotado el tiempo, o quizá no lo noté. Les pido una disculpa, pero estaré mucho más al pendiente para justo un minuto antes nos desconectemos y nos volvamos a conectar. ¿Les parece bien? Ok, gracias. Gracias a ti, Gerardo. Bueno, vamos a continuar. Si pueden volver a prender su cámara, se los agradeceríamos. Y justo nos quedamos aquí. Brenda había terminado de leer esta parte de que ha aumentado la concientización sobre los beneficios de la comida basada en vegetales. Ya les decía yo que estos nuevos tipos de alimentación han ido en aumento y se han hecho mucho más visibles a lo largo del mundo, y justamente cada vez es mucho más común escuchar a gente que dice, ay, yo soy vegetariano, ay, yo me volví vegetariano porque pues tenía problemas de salud. Me volví vegetariano simplemente por un tema de conciencia, o me volví vegetariano porque estaba dentro de mis planes cambiar mi alimentación y ahora me siento muy bien. Y muchos comentarios así podemos escuchar basados en esta parte de esta nueva alimentación, o esta alimentación que en realidad no es nueva, más bien ha ido en aumento, y hoy en día podemos escuchar mucho más información al respecto y mucho más gente que sigue este régimen alimenticio. El dicho popular, cada persona es un mundo, también es exportable a la dieta vegetariana, porque cada persona lo puede adaptar según sus gustos o necesidades. Ya lo decía Angélica, sí, Angélica, hace rato que nos hablaba referente a los vegetarianos, nos decía que que normalmente se basa en que no comen productos de origen animal, pero que hay algunos que sí consumen huevo o leche. Entonces, justamente dentro de los vegetarianos hay diferentes tipos de vegetarianos, y los diferentes tipos de vegetarianos son o se hacen debido al diferente tipo de alimentación que están llevando. Incluso siendo vegetarianos, hay una diversidad de tipos de vegetarianismo. Vamos a mencionar algunos que son como los más visibles y los más importantes. Aquí, los veganos. Los veganos salen de los vegetarianos. En algún tiempo, los vegetarianos eran como muy estrictos en esta parte de la dieta, y entonces justamente era 100% libre de productos de origen animal, y entonces de ahí surgen los veganos. No consumen ningún producto de origen animal, tanto en alimentación como también en otro ámbito de sus vidas, ropa, cosméticos, etcétera. Entonces, vamos a ver más adelante la parte de veganos, pero sí quiero que nos quede como súper claro que los veganos nacen a raíz de los vegetarianos y no al revés. Hoy en día, con estas nuevas tendencias y con este nuevo auge de los tipos de alimentación, muchas veces los veganos y los vegetarianos viven peleados, porque los veganos creen que los vegetarianos son vegetarianos solo por una simple moda, o son vegetarianos nada más porque quieren decir, ay, yo soy vegetariano y así me siento súper bien, pero que en realidad no tienen como ni una cultura ni una convicción real por ser vegetarianos y dejar los productos de origen animal. Eso es lo que creen los veganos, pero de repente se les olvida que el veganismo nace a partir del vegetarianismo. Tenemos también a los pesetarianos. Como que a qué les suena. Pues aquí lo tenemos en las imágenes, ¿no? Los pesetarianos en su dieta incluyen principalmente vegetales
pescado, lácteos y huevo. Recordemos que ya solamente por el hecho de decir que son vegetarianos y que hay diferentes tipos de vegetarianismo, su base de alimentación son frutas, verduras y legumbres. Entonces a estas frutas, verduras y legumbres le agregan los pesetarianos, pescado, lácteos y huevos. Y todos los productos que sean aparte de esto de origen animal, no los consumen. Después tenemos a los ovovegetarianos. Gerardo, ¿me ayudas a leer lo de los ovovegetarianos, porfa? Sí, claro. Son aquellos vegetarianos que no comen carne ni pescado y tampoco consumen lácteos, pero sí huevo. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos que no consumen ningún producto de origen animal, solamente consumen huevo, más la base, ¿no? Frutas, verduras y legumbres. Entonces, esta parte del dicho de que ponía al inicio, pues justamente, como lo decía, es exportable a esto porque ya van a ver que hay un sinfín de tipos de vegetarianismo. Tenemos también a los ovo-vegetarianos. Ahora tenemos a los lacto-vegetarianos. Carla, ¿me ayudas a leer lo de los lacto-vegetarianos, por favor? Son aquellos vegetarianos que no comen carne ni pescado y tampoco consumen huevo, pero sí lácteos. Muchísimas gracias, Carla. De nada, perdón, mi internet anda fallando. No te preocupes, está bien. Entonces, aquí no consumen ningún tipo, ningún producto de origen animal. Lo único que consumen de productos de origen animal son lácteos, más la base, ¿no? Frutas, verduras y legumbres. Ovo-lacto-vegetarianos. Ofelia, ¿nos ayudas con ovo-lacto-vegetarianos, por favor? Creo que tiene problemas con el audio. Bueno, lo voy a leer yo. Ovo-lacto-vegetarianos, bueno, como su nombre lo indica, consumen ningún otro producto de origen animal, no comen carne, no comen pescado, pero sí comen huevo y también comen lácteos, más la base, que ya sabemos cuál es. Ahora tenemos a los pollitarianos. Pollitarianos. Estos son muy comunes. Los pollitarianos dentro de los vegetarianos son muy comunes. No consumen carne roja, no consumen pescado, pero consumen carne de ave en pequeñas porciones, más su base de la alimentación de los vegetarianos. Pero el pollo les está permitido dentro de su régimen alimenticio. Ahora tenemos los frugívoros o frutarianos, que aquí está ya, empezamos con un tipo de vegetarianismo que es mucho más estricto que el veganismo, considero yo, y que al final considero yo que es muy poco sostenible, por lo que ya hemos venido hablando en la sesión pasada de que cada alimento aporta ciertos nutrimentos a nuestro cuerpo. Aquí ellos no consumen cereales, no consumen verduras, no consumen legumbres, tampoco carne, no pescado, y solo se alimentan de fruta y frutos secos. Ningún otro tipo de alimentos entra dentro de su dieta. Después tenemos a los crudiveganos o crudívolos. Ellos están muy parecidos a los veganos, por eso se llama crudiveganos, pero ellos consumen todos los alimentos en estado crudo o que no hayan sido cocinados a más de 4 grados. Y a todos los alimentos me refiero a lo base de los veganos, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, semillas, pero ningún alimento debe de estar cocinado a más de 4 grados centígrados y preferentemente se lo comen crudo.
Tenemos también a los apivegetarianos que no consumen ningún producto de origen animal más que la miel. Para ellos está permitido consumir miel, pero ningún otro tipo de productos de origen animal. Y como último, tenemos a los flexitarianos. Ellos son muy... Perdón que te interrumpa, es que Adelante. no encontré la manita. ¿El de los apivegetarianos solo consumen pura miel? No, consumen la base de la alimentación vegetariana, que son frutas, verduras, legumbres, y aparte el producto de origen animal que está permitido es la miel. Ok, gracias. De nada. Los flexitarianos, que como su nombre lo dice, son flexibles y consumen, pues podríamos decir que cualquier tipo de cualquier alimento, pero lo hacen, justamente los alimentos de origen animal, los hacen de forma muy ocasional, pero no son tan estrictos en esta parte de decir, no, yo ni carne, ni pollo, ni nada de origen animal, lo pueden comer, pero lo hacen de manera ocasional y principalmente se alimentan de frutas, verduras y legumbres. Y bueno, como pudimos ver, tenemos una amplia variedad de tipos de vegetarianos. Cada uno se acomoda, depende de lo que necesita, también de lo que le gusta y también de lo que está planeando realizar en su plan alimenticio, ¿no? Hay quienes inician siendo vegetarianos y entonces dicen, bueno, voy a dejar de comer carne o productos de origen animal 2 días a la semana, y así poco a poco se van incluyendo en este nuevo tipo de alimentación, pero la realidad es que es súper variado, hay muchísimos tipos, hay unos más sustentables que otros, y bueno, justamente platicándolo con Gaby, que es ella la experta en esta parte de nutrición, pues nosotros podemos llegar a la conclusión, incluso platicándolo con otras personas, que algunos de estos tipos de vegetarianismo no son sostenibles a largo plazo, ¿no? Porque pues no te están aportando lo que tu cuerpo necesita, como ya lo vimos. Esto ya es decisión de cada persona, pero es muy importante que ustedes conozcan que justamente dentro de los vegetarianos hay diferentes tipos de vegetarianos. Y bueno, la gastronomía y los vegetarianos, ¿qué onda con esto? Pues hay un sinfín de recetas y preparaciones libres de carne. Puedes preparar prácticamente cualquier receta utilizando sustitutos y ayuda a la disminución de enfermedades. Justamente como se los decíamos, como proveedores de alimentos y bebidas, es necesario que conozcamos esta información porque esta industria crece día a día, y cada día hay muchas más personas demandando productos libres de carne, demandando productos en un menú vegetarianos o que puedan ser adaptables a sus necesidades. Entonces, como gastrónomos, nuestra responsabilidad quizá con esta nueva tendencia creciente o a la alza es poder estar enterados de esto y saber que no hay límite en las preparaciones que podemos hacer, en los menús que podemos crear, porque realmente podemos hacer cualquier receta que nosotros tengamos o queramos utilizando sustitutos. Más adelante vamos a ver los sustitutos. Aquí están. Más adelante, aquí están. Sustitutos nutricionales. Ellos manejan los sustitutos y están aquí como muy explícitos. Nos gustó esta imagen para poner porque creo que es muy clara, ¿no? Junto con las imágenes y todo, es bastante llamativa, bastante clara. Y bueno, aquí la leche, pues puede ser sustituida con leche de soya con calcio. Después tenemos a los huevos, al pescado y a la carne, que aquí dice que nos aportan proteína. Se puede sustituir por tempe, por tofu, por legumbres. El pescado lo podemos sustituir por semillas de lino y nueces. La carne roja la podemos sustituir por legumbres más fruta. Hacemos estas dos combinaciones y podemos sustituirla
Y bueno, pues esto lo podemos convertir en una deliciosa ensalada. El yogur lo podemos sustituir en yogur de soya o encurtidos. El queso lo podemos sustituir por almendras. Ya les decía yo, y perdón que sea tan insistente, pero como esto ha ido tan a la alza y como va cada día creciendo más, en el mercado cada vez vamos a encontrar muchísimos más productos con sustituciones nutricionales, ¿no? Ya existe, hace unos años seguramente no estaba ni planeado que existiera un queso para vegetarianos o para veganos. Hoy en día podemos encontrar en el súper, evidentemente con un precio mucho más caro, queso de almendra, queso tipo parmesano de almendra. Y queso tipo, he visto también el queso tipo americano de almendra con nueces de la India. El queso de cabra, tipo cabra, de nueces de la India. Entonces, cada vez hay muchas más personas, muchas más empresas que están generando este tipo de productos para acercarse justamente a la población que va con estas nuevas tendencias de alimentación. Y bueno, como proveedores de alimentos, cuando nosotros ofrecemos un producto vegetariano, pues la gente que es vegetariana ya lo sabe, o la gente que es vegana ya sabe que el costo es un poco más elevado que si lo hiciéramos con una receta normal. Entonces, si ustedes hacen una preparación, una receta que ya tenían contemplada utilizando sustitutos, pues a lo mejor el precio se tendría que elevar un poco más por agregar este tipo de sustitutos nutricionales, aunque no en todos los casos aplica. Por ejemplo, el tofu viene de hace muchos años que está en el mercado, entonces el tofu lo pueden encontrar bastante económico, ¿no? Pero ahí hay que irle variando, hay que ir conociendo, pero se puede sustituir en las recetas cualquier tipo de alimento. Y ahora vamos con la alimentación vegana. Ellos son una convicción firme, son súper aferrados a sus convicciones, a sus creencias, defienden la alimentación vegana a capa y espada, tienen movimientos en donde defienden a los animales, en donde dicen no más crueldad. Hay firmas en todo el mundo o de estos espacios en la red en donde coleccionan firmas de no más explotación a los animales, hacen marchas y bueno, los veganos son todo el movimiento. Dejaron de convertirse solamente en una alimentación para convertirse en un todo y son literal todo un movimiento. Y su lema, la convicción de no más torturas a los animales, te lleva a renovar tu estilo de vida. Ellos tienen un estilo de vida completamente renovado. El día que decidieron ser veganos, decidieron cambiar por completo todo en su vida y entonces tienen una nueva vida. Eso es lo que ellos manejan. Muchos de ellos, antes de volverse veganos, que ya vimos que son un tipo de vegetarianismo, se convirtieron en algún otro tipo de vegetarianos. Empezaron a comer, a lo mejor siendo flexivegetarianos o ovo-vegetarianos o lacto-vegetarianos, antes de convertirse en veganos, pero muchos de ellos, o las tendencias y el porcentaje que nos habla de justamente la alimentación o los veganos, es que la mayoría de ellos decidieron ser radicales en su vida y cambiar de la noche a la mañana a ser veganos. Y bueno, ¿qué es un vegano? Un vegano es un sujeto que no ingiere productos alimenticios de origen animal. O sea, en ningún momento, en absolutamente nada de su vida, en ropa, en cosméticos, en comida, en su casa, en absolutamente nada, ocupan ningún producto que tenga nada que ver con los animales. Ni que haya sido probado en animales, ni que contenga animales, absolutamente nada. El veganismo, ya se los decía, es un vegetarianismo estricto y es la obtención del uso de productos de servicios de origen animal, ya sea para alimentación, vestimenta, medicamentos, cosméticos, transporte, experimentación, ayuda en el trabajo o entretenimiento, a excepción, en este último caso, de los animales de compañía. Es lo que les venía diciendo, ¿no? El veganismo es todo un movimiento y por ningún motivo acepta el uso de animales para absolutamente nada, a excepción de los animales de compañía.
La alimentación vegana. La dieta vegana también puede ser conocida como vegetarianismo estricto. Así, las personas que eligen la alimentación vegana se caracterizan por la abstención de comer carne y cualquier alimento de origen animal. Aquí sí, absolutamente nada de origen animal está permitido. Ni la miel, que podemos decir que es como lo menos, ¿cómo decirlo?, explotador hacia los animales y que al final puede ser como de una forma mucho más natural, pero ellos no consumen ni miel. Y bueno, ¿qué hay con la gastronomía y el veganismo? Hay un mundo de alimentos deliciosos, sustanciosos y saludables, libres de carne, que puedes implementar en tus preparaciones. Quiero volver a hacer énfasis en esto, ¿no? Nuestra idea de agregar este tipo de temas en el módulo de nutrición es que ustedes conozcan la información de estos tipos de alimentación que son nuevos, que van en tendencia en el mercado y que como gastrónomos les pueden ser útiles o para ustedes mismos generar autonomía económica o generar una fuente de empleo o para transmitir a sus usuarios como una tendencia a la alza, ¿no? Que sepan que esto existe, que sepan que se puede comercializar con esto y que cada día hay mucho más público que nos está pidiendo o que está exigiendo o que está buscando en los diferentes lugares de comida, está buscando un alimento, un platillo que sea enfocado para ellos. Entonces, hay un mundo de alimentos que son libres de carne y que se pueden implementar a las preparaciones. Como gastrónomos, hay muchas opciones en las que podemos incursionar y cada vez que eliges la carne, los huevos o los lácteos con alimentos basados de plantas, te estás acercando a un mercado que crece día con día, lo que ya les venía diciendo, ¿no? Cuando reemplazamos la carne y los productos de origen animal, pues nos estamos acercando a un mercado que nos está buscando y que está pidiendo muchas más opciones que ellos, con lo que ellos consumir. Perdón. Provee alimentos de plantas rebosadas de proteína y hierro. Este tipo de alimentación provee mucha proteína y mucho hierro. Nuestra propuesta, ¿no? Ya como personal, hablando de nutrición y de todo lo que venimos hablando la sesión pasada, es que tratemos de incluir mayor cantidad de frutas y verduras en tus preparaciones. No te estamos diciendo para nada tienes que convertirte en vegano o conviértete en vegano, es una buena opción. Para nada. La verdad es que ninguna de nosotras lo somos. Ya se los decíamos la primera sesión. Amamos la comida, amamos prepararla, amamos comérnosla, pero en esta parte de una propuesta es tratar de incluir mucha mayor cantidad de frutas y verduras en las preparaciones que estamos realizando. Y bueno, aquí agregamos esta parte de organización de un menú vegano, porque consideramos que puede ser exportable a muchas cosas. Y ustedes como gastrónomos lo saben, pero hay muchas ventajas de saber organizar un menú vegano. Te aseguras de poder incursionar en este tipo de alimentación, ofreces a tus consumidores comer bien y saludable, inviertes un poco de tiempo para después ganar más, facilita hacer la lista de la compra, ayuda a estar más organizados y este tipo de alimentación está creciendo cada día. Es las ventajas de saber organizar un menú vegano o un menú, cualquier tipo de menú, ¿no? Nos va a ayudar a estar mucho más conscientes de qué menú estamos preparando, de qué es lo que necesitamos, a evitar costos extras, a saber perfectamente qué es lo que tenemos, qué podemos consumir, qué podemos realizar. Nos va a facilitar siempre las compras y pues nos va a permitir estar organizados, ¿no? Como gastrónomos o una de las debilidades que a veces tenemos. Yo tenía un maestro que nos decía que los gastrónomos tenemos como debilidad a veces la organización, porque somos tan amantes de la comida que queremos abarcarlo todo y entonces vamos al mercado y es como, ay, y tantito de ay, pero yo creo que no me va a alcanzar. Te compro un poquito más y tantito de y tantito de ay, se me antojó esto. No, pero también se me antojó. Y entonces, o sea, como gastrónomos somos tan así como antojadizos, no sé si soy a la única que le pasa, que queremos hacer como 1000 preparaciones
Y al final, a veces tenemos ahí la comida, o ahorita en la cuarentena justamente, me pasa que digo, ay, voy a hacer esto y voy a hacer esto, y luego, pues entre el trabajo, entre mil y otras cosas, de repente veo el refri y digo, no, tenía calabazas y no las he hecho, por Dios, ¿no? O tenía esto y no lo he hecho. Entonces, quizá el saber y poder organizar un menú nos va a ayudar a ser un poco más organizados y a justamente no excedernos en los gastos. Gaby, ¿quieres decir algo? Te veo como con ganas de decir que tú también eres desorganizada. No, más bien igual y mi aporte sería, por ejemplo, a mí me tocó un tiempo, por ejemplo, estar trabajando con una nutrióloga y me pedía que le ayudara a hacer unos menús o que le enseñara a unos pacientes que tenían daño renal otras opciones de alimento, ¿no? Porque me decían que, o los familiares de los pacientes me decían, es que ya está cansado mi familiar de nada más estar comiendo verduras cocidas y pollo cocido y ya no quiere comer, ¿no? Entonces, igual y nosotros con cosas muy sencillas o cambiando, por ejemplo, un producto por otro, podemos darle más opciones, ¿no? A las personas, no nada más quizá, por ejemplo, a nuestros usuarios. Igual y se lo compartimos al usuario, pero el usuario tiene un familiar o un conocido o un amigo que tiene algún problema y que pues le puede beneficiar, ¿no? Ese quizás sería como mi aporte, Pam, gracias. Muchas gracias, Gaby. Me voy a apurar porque ya vi que ya es súper tarde. Brenda, adelante. Sí, a mí no, digo, no estoy peleada con las verduras ni nada por el estilo, pero trabajé en el hospital de especialidades del IMSS, donde veíamos a puras, o la alimentación era para puras personas con insuficiencia renal, con problemas hepáticos. Entonces, sí, las dietas eran basadas en mucha verdura, en pollito, y era muy raro el día que les daban alguna otra proteína, bueno, en este caso alguna otra carne, pero sí de ahí quedé como que un poquito peleada con esta alimentación vegana. Digo, no digo que no como, pero sí, así que digamos, hoy en extremo no, sí la recomiendo. Incluso mañana van a hacer una práctica de crepas vegetarianas con champiñones, calabazas y germen de trigo. Entonces, eso sí, no estoy peleada, pero sí lo promociono. Muchas gracias, Brenda. Qué bueno, pues sí. Por ejemplo, perdóname que te interrumpa otra No. vez. A mí, por ejemplo, me pasó que los pacientes me decían, híjole, es que ya, por ejemplo, un postre o algo así, pues está bien complicado. Y de verdad va a sonar incluso hasta muy sencillo o no sé cómo lo puedan tomar, pero por ejemplo yo les decía, es que les voy a enseñar a hacer un pie de requesón. Y lo tuve que hacer de forma tan sencilla, o sea, de verdad nada más era leche de arroz, que era la que podían consumir, el requesón, y generaba como esa textura a través de la grenetina. Le agregaba pulpa de mango, porque el mango sí lo podían consumir, la galleta María igual que la mantequilla como para hacer la base, y les decía, bueno, aquí está una opción de postre, ¿no? Mientras puedan consumir lo necesario o lo que les es permitido, adelante, ¿no? Y la gente me decía, no, wow, es que está súper padre, porque yo nunca se me ocurrió, nunca. Entonces, igual y cosas como tan sencillas o tan simples pueden generar como un cambio o les pueden aportar algo, ¿no? A las personas. Así es. Muchas gracias, Gaby. Voy a irme ya un poquito más rápido porque ahí viene lo mero bueno con Gaby y todavía me falta acá un poquito más. Pero bueno, los tips para organizar un menú vegano o cualquier tipo de menú, pues es hacer una lista de compras, bueno, justamente para el menú vegano, ¿no? ¿Qué verduras y hortalizas voy a comprar, voy a comer y que éstas sean en cantidad abundante, ¿no? Nos quedan 10 minutos para cortarse el tiempo. Ahorita en 10 minutos, en 9 minutos les vuelvo a avisar, ¿sale? Y bueno, añadir alguna porción de alimentos ricos en hidratos de carbono, como cereales, añadir un aporte de grasas saludables y otros alimentos que aporten grasa saludable al menú, como lo puede ser el aguacate o los frutos secos.
¿Qué comer en una alimentación vegana? Aquí está como muy lo que yo les decía con lo de los vegetarianos. Ellos son sí muy estrictos. Comen verduras y hortalizas, comen frutas, comen legumbres, todo tipo de legumbres, ¿no? Garbanzos, lentejas, soya y derivados, tofu. Cereales, como ya les habíamos dicho al inicio en la primera capacitación, que siempre nosotros recomendamos que estos cereales sean integrales, ¿no? Arroz, pasta, avena, maíz, granola, pero siempre es mejor integrales. Pueden comerlo de cualquier otro tipo de ellos, pero ellos prefieren siempre los integrales. Frutos secos y semillas, nueces, avellanas, almendras, pistaches, cacahuates, semillas de lino, de girasol, quinoa y grasas saludables. Aceite de oliva, aguacate, aceite de coco. Y bueno, aquí tenemos una tabla de sustitución de alimentos que está, bueno, tenemos al calcio, a la vitamina D, al hierro y a las proteínas, que son los principales nutrientes que necesitamos. No lo voy a abarcar como tan a profundidad, o sea, tenemos por qué podemos sustituir cada cosa, pero lo pueden checar en la presentación cuando la subamos en el material. Está como muy explícito, ¿no? Cómo puede sustituir el calcio, cómo la vitamina D, cómo el hierro y cómo las proteínas, y tenemos diferentes opciones para estas sustituciones, ¿va? Y aquí volvemos a tener como una imagen en donde nos dice cómo podemos sustituir los lácteos, que es algo muy parecido a lo que les mencionaba en vegetarianismo. En lugar de leche de vaca, pueden sustituirlo por bebidas vegetales. Aquí ya entramos con la leche de soya, de avena, de arroz, de almendra. Ahora en día hay una infinidad de tipos de leches que no son de vaca. Y en lugar de nata, aquí nos pareció importante ponerlo porque muchos de nosotros no solamente somos gastrónomos, sino también tenemos reposteros, también tenemos panaderos y también se puede incursionar en la parte del veganismo con productos para veganos y, por ejemplo, en lugar de utilizar nata líquida o para montar, podemos utilizar lo mismo que en las leches. Hay natas vegetales de soya, de avena, de arroz, o también para montar tenemos la crema de coco, que tiene una consistencia muy parecida a la crema para batir normal. Luego, en lugar de mantequilla, utilizan margarina vegetal, que es a base de aceite de oliva, o tenemos también el aceite de oliva o el aceite de coco. También tenemos ya yogurts vegetales, que lo mismo, sustituyen a la leche de vaca por leche de soya, de almendra, de avena, de coco, y cualquier tipo de postre lo podemos realizar con otro tipo de leche o con otro tipo de, bueno, con otras sustituciones. Hay helados, cremas, bollos, dulces preparados 100% vegetales. Y en lugar del queso, lo que ya les decía hace rato, tenemos los quesos veganos, el tofu, la levadura de cerveza y la desamargada. Tenemos una gran variedad en esta parte de los quesos, ha venido muchísimo, hay una ya gran variedad de cómo sustituir cualquier tipo de queso. Y carnes vegetales, que también es una parte muy, ay, mi computadora les digo. Es una parte muy importante en los vegetarianos, que también están las sustituciones. Por carne, en lugar de carne, lo sustituyen por tofu, ¿no? Que es el popular bloque de soya, que es blanco, que parece como tipo, no sé, queso panela. La verdad es que en lo personal no soy fan del tofu. Hay muchos tipos de tofu que pueden utilizar. El tempe, el seitán, la soya texturizada, que es muy versátil y barata. Y también existe el chorizo vegano, hamburguesas veganas, salchichas veganas, pescado vegano y otros preparados que son imitación a carne, pero sin ningún producto de origen animal. Y bueno, los dejo con lo mero bueno. No sé si tengan alguna duda al respecto. Quisiera yo que las dudas las pudiéramos, no sé si las pueden escribir,
y las manejamos al final para ya no quitarle tiempo a la parte de Gaby, que la verdad, les decía yo, viene lo mero bueno, que creo que les va a gustar mucho. Entonces, adelante, Gaby. Gracias, Pam. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es el gluten free. Yo creo que muchas veces hemos escuchado o visto en productos que dicen gluten free o libre de gluten, pero a veces o no sabemos de qué se trata o no sabemos cómo producir un alimento que sea libre de gluten. Entonces les vamos a explicar un poco. No sé si alguien me pueda decir si saben qué es un producto que es libre de gluten o de qué se trata esto de gluten free. ¿No? Bueno, vamos a la siguiente, Pam, porfa. Bueno, les voy a explicar un poco de qué se trata esto del gluten free. Existe una enfermedad que es la enfermedad celíaca. Es una enfermedad inflamatoria de origen antiinmune y esta es ocasionada por una intolerancia hacia una proteína que tiene el gluten. Entonces, esto causa una atrofia en la mucosa del intestino delgado. Ahí tenemos una imagen en donde se muestra cómo está, digamos, la parte como del intestino delgado normal y cómo ya no tiene como estas vellosidades o estas cavidades en la enfermedad celíaca. Entonces, al no tener, digamos que de esta forma como normal el intestino, no se puede, se genera como esta intolerancia hacia la proteína que tiene el gluten. En México, por ejemplo, hay una de cada 150 personas tiene esta enfermedad celíaca y es intolerante al gluten. De aquí viene, en la siguiente, por favor, el que existan productos que sean libres de gluten. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver qué es el gluten. Bueno, el gluten es una mezcla de proteínas que se producen de manera natural dentro de los cereales. Entonces, al existir estas proteínas dentro de determinados cereales y las personas que son intolerantes a ellos, pues no las pueden consumir. La siguiente, porfa. Entonces, ¿cuáles van a ser los cereales que van a tener gluten y los cereales que no van a contener gluten? Los cereales que van a contener gluten son el trigo, la cebada, el centeno, el tricale, que es una mezcla entre el trigo y el centeno, y hay algunos casos en los que no se puede consumir avena y otros en los que sí se puede consumir avena. La avena, digamos que es un cereal que tiene gluten, pero tiene una cantidad muy reducida. Entonces, dependiendo de la gravedad de la enfermedad celíaca que tiene la persona, puede llegar a consumir o no consumir la avena. ¿Qué cereales no contienen gluten? Bueno, tenemos al maíz, el alforfón, el lino o la linaza, el arroz, el mijo, la quinoa, el sorgo, la soya, la tapioca, incluso existen una gran variedad de... Perdón que te Sí. interrumpa, estamos a 1 minuto de que se corte, entonces si quieren nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Gracias, Pam. Sí, perfecto. Igual. Igual y si quieres cerrar tú ya la sesión
Creo que ya estamos todos. Entonces vamos a continuar. Entonces, como les mencionaba, también existen una gran variedad de harinas que podemos utilizar para producir productos que sean libres de gluten. La siguiente, por favor. Existe una normativa que es lo que le da, digamos que a un producto la certificación de que sea libre de gluten o que contenga gluten o que tenga, digamos, este sello que diga gluten free o libre de gluten. Esta normativa la dio a conocer la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, viene de Estados Unidos y la siguiente, porfa. México tiene una normativa, digamos que está basada en lo que la normativa de Estados Unidos solicita o pide para que exista esta certificación de que está libre de gluten. Tiene una serie, digamos que de requerimientos en los que obviamente pues tiene que estar el producto libre de cualquier tipo de cereal que tenga gluten. Tiene que estar, por ejemplo, elaborado pues digamos que con herramientas o con instrumentos que también no hayan tenido contacto con productos que tengan gluten. Y existen, pues, digamos que otras normativas que después se las vamos a pasar por si alguien gusta leerlas, para no detenerme mucho como con esto, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿hasta aquí existe alguna duda o vamos bien y avanzamos un poquito más? Bueno, avanzamos un poquito más. Existen diferentes tipos de harinas que podemos utilizar y que podemos pues apropiarnos para generar nuevas recetas o para las recetas que ya conocemos, pues modificarlas, ¿no? Implementar cosas nuevas. La siguiente, Pam, porfa. ¿Qué es la harina? Bueno, la harina va a ser el resultado de el moler granos de cereal o un pseudo cereal o un fruto seco o una legumbre. El trigo o la harina de trigo es la harina más común y la que pues prácticamente se utiliza en yo creo que un 80% me atrevería a decir quizá que sea un poquito más, un poquito menos de productos, ¿no? Nos va a aportar pues minerales como el magnesio, el hierro, el calcio, el potasio, el zinc, vitaminas como A, la B, la E, nos va a aportar también fibra, proteína vegetal y aquí viene la cuestión, ¿no? Que al final es una harina refinada y la encontrábamos, por ejemplo, lo veíamos en los carbohidratos, lo encontramos dentro de los carbohidratos complejos. Entonces, si existe un consumo, digamos que excesivo, pues nos va a generar después problemas. Pero, ¿qué opciones tenemos? Bueno, pues tenemos una gran variedad de opciones para poder sustituir o que podemos también utilizar, ¿no? La siguiente, porfa, Pam. Estas son las harinas que contienen gluten, que fueron las que yo les mencioné al inicio y que quizá pues podemos estar como un poquito más empapados. Están, por ejemplo, el centeno, que le va a dar un cierto amargor a nuestras preparaciones. Se ve, por ejemplo, mucho en trabajos como de panadería y se suele mezclar, por ejemplo, el centeno con la harina de trigo para que las preparaciones que se realicen sean como más densas, ¿no? El espelta es también, se digiere un poco más fácil que el trigo porque tiene una menor como cantidad de gluten
y se utiliza, por ejemplo, para elaborar panes bajos o que son más compactos. La avena, pues la encontramos en diferentes en productos, ¿no? Desde galletas, crepas, la podemos consumir directo o cocida, o le podemos añadir más cosas. La cebada, que se utiliza, por ejemplo, como espesante o para elaborar, por ejemplo, panes más densos, y se puede mezclar también, por ejemplo, con el trigo. No sé si ustedes... sí, gracias. ¿Conocen algunas otras opciones? Aquí sí me gustaría que alguien participara, ¿no? Igual yo siento que estas son como las más conocidas, pero ¿qué otras opciones más tenemos? O sea, ustedes díganme algunos ejemplos. Eso sí me gustaría que escuchar como su participación. ¿Qué Hola, otras? buenos días. Sí, adelante Ángeles, por ¿Me favor. escuchan? Sí, 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 sí. bueno, yo sé que también está la harina de amaranto, Sí, perfecto. del amaranto. De hecho, yo la ocupo mucho para algunas preparaciones, se las he recomendado mucho a mis usuarios y pues la verdad, pues sí, se presta muy bien. Está la harina de arroz, está la harina de garbanzo y una infinidad. Sí, Hay claro, muchas me razón. parece perfecto. Eso me gusta mucho escucharlo, ajá. ¿Alguien más? ¿Otra participación? Sí, También adelante. estaba, bueno, yo encontré, porque justamente apenas estoy en ese tema y estaba buscando, que está la fécula de papa, que ese es sin gluten, Sí, correcto. de tapioca, de sagu, de, bueno, la del forfón ya la dijiste, la fécula de maíz o la harina de maíz, que esa también es libre de gluten. Sí, Y pues otras muchísimas. Me parecía que muchas a base de leguminosas también. sí, ahorita voy a hablar un poquito más de estas harinas de leguminosas. La de Sí, coco, la de papa, la de quinoa, de plátano, de y ya son pues las que más, las un poquito más famosas que encontré. ok, perfecto. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Por ahí vi que alguien más desea participar. Bueno, vamos a continuar. En efecto, existe una gran variedad de harinas, diferentes ingredientes, ¿no? Por ejemplo, mencionaban pues, los podemos obtener de leguminosas, se pueden obtener también como de algunos vegetales, de semillas. Aquí, por ejemplo, tenemos la harina que son de arroz, de maíz, la de linaza, del sarraceno. A mí me llamó mucho, por ejemplo, la atención que la linaza también se puede utilizar como un sustituto del huevo. Hacemos ahorita les voy a compartir cómo se puede utilizar esta harina de linaza, que se hidrata con agua caliente, la dejamos espesar un poco y se puede ayudar a sustituir en una preparación al huevo, ¿no? También pasa lo mismo, por ejemplo, con la chía. Entonces podemos utilizar una gran variedad de ingredientes. La siguiente, porfa, Pam. Aquí están, por ejemplo, algunas de las leguminosas que podemos utilizar para hacer harina y también tener otras preparaciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de la haba, el garbanzo, la lenteja o los chícharos. En el caso, por ejemplo, de los chícharos, va a aportar este tono verde, que es como tan característico pues del chícharo, ¿no? Estos generalmente se llegan a utilizar como, por ejemplo, para espesar algunos purés o guisados que son como o que se utilizan, digamos, con la misma base de estas leguminosas, pero también se pueden utilizar como para para otras preparaciones, como por ejemplo para hacer una masa de una pizza, por ejemplo, también para hacer algunas tortillas o para rebozar algunos alimentos. Estos, por ejemplo, van a ser ricos en vitamina A, vitamina B, vitamina C, en minerales,
van a ser un poco más nutritivos, se pueden utilizar también, por ejemplo, para la elaboración de galletas, y al ser una leguminosa y aportarnos, por ejemplo, una proteína de calidad media, también nos va a generar o nos va a ayudar como con esta sensación de saciedad por la fibra insoluble, perdón, que contiene. La siguiente, porfa. También, por ejemplo, como nos mencionaba Brenda, la harina de papa, también se puede hacer no soy nada más yo. Sí. Digo porque no lo viste. El TEF, que es un mini cereal que va a ser rico en fibra y en lisina, y es ideal, por ejemplo, para hacer tortitas o panes, incluso también para la base de las pizzas, lo mismo, ¿no? La siguiente, Pam. Otras opciones ya no las habían mencionado, el amaranto, la quinoa, el coco, el mijo. Estos, por ejemplo, van a ser ricos en antioxidantes, nos van a aportar pues una gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra, lo que nos va a ayudar, por ejemplo, en la digestión. Y estos, por ejemplo, se utilizan bastante en repostería, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la quinoa, es un llamado como superfood por todos, aquí lo dice, ¿no? Aporta 8 aminoácidos esenciales que son los que necesitamos, ¿no? recuerdan esta parte donde les decía, ¿no? Existen 21 aminoácidos y de esos 21 aminoácidos, 9 son esenciales. Y la quinoa tiene 8 de estos aminoácidos, entonces es lo que lo hace que sea un alimento como tan rico o tan nutritivo. La siguiente, porfa, Pam. Ahora, aquí vamos a tener una pequeña tablita que, pues digamos que es una base de cómo podemos sustituir con algunos tipos de las harinas que les mencionaba por la harina de trigo. Por ejemplo, una taza de almendra equivale pues aproximadamente a lo mismo que una taza de harina de trigo. Para sustituir, por ejemplo, una taza de harina de trigo por garbanzo, se necesita 1/4 de taza, en cebada es media taza, en coco es 1/4 de taza. En el caso de la avena, por ejemplo, se recomienda que se le agregue una cucharada de polvo para hornear para que levante un poco más nuestra preparación, en el caso, por ejemplo, de panadería o algo como de repostería. Y pues también tenemos, por ejemplo, 3/4 de taza en el arroz, 1 taza en el centeno y es lo mismo con el maíz. La siguiente, Pam. Ahora, aquí viene lo que yo les mencionaba. ¿Cómo podemos sustituir con la harina de linaza un huevo? Bueno, se va a necesitar 1 cucharada de semillas de linaza. Estas se van a moler hasta que obtengamos la harina y se van a agregar 60 mililitros o lo mismo que es 1/4 de una taza de agua caliente. Esto se va a dejar reposar aproximadamente como por 15 minutos y se va a generar una mezcla que va a tener como una textura, digamos, pues si no igual, digamos que algo semejante a cuando batimos un huevo, ¿no? Y con esto, después de que obtiene como esta textura, se va a poder utilizar para, digamos, sustituir un huevo. Lo mismo pasa con se me fue, lo acabo de decir y se me fue. Con bueno, ahorita se los digo, porque se me fue ahorita el nombre de la chía, perdón. Chía. Con la chía, sí, con la chía. Lo mismo pasa con la chía, hidratamos la chía con un poco de agua caliente, dejamos que espese y la podemos utilizar para sustituir un huevo.
La siguiente, Pam. Ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de azúcares. La siguiente, porfa. Bueno, ¿qué es el azúcar? Se le denomina azúcar a la sacarosa. También la vamos a llamar azúcar común o azúcar de mesa y se obtiene a través de un proceso de refinación. Esta se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, que es, pues, digamos que como la imagen que tenemos aquí al lado, que es como un rabanito, así es la remolacha azucarera. La siguiente, Pam. Ahora, ¿por qué nos interesa hablar del azúcar o por qué estamos interesados en esto del azúcar? Bueno, porque yo creo que si hacemos ahorita una evaluación o nos preguntamos cuánto es lo que consumimos de azúcar, yo creo que la mayoría consumimos a veces la cantidad de azúcar o una cantidad de azúcar que excede a la que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánto nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? Bueno, nos dice que debemos consumir menos de 5 cucharadas de azúcar al día. Entonces, pues muchos productos que encontramos en el mercado tienen una gran cantidad de azúcares y que a veces incluso, aunque ahorita pues ya es más fácil verlo o vislumbrarlo con el nuevo etiquetado, pero antes, por ejemplo, era súper difícil que nosotros dijéramos, ¿no? Híjole, este producto tiene una gran cantidad de azúcares. Aquí hay una imagen en donde nos dice, por ejemplo, cuánto es lo que se consume o consume un mexicano en promedio durante un día. Los niños llegan a consumir hasta 11 cucharadas al día, los adolescentes 14 cucharadas al día y los adultos hasta 12 cucharadas al día. Entonces podemos decir que estamos consumiendo más del doble de lo que se nos recomienda. La siguiente, Pam. Entonces, ¿qué tan fácil es, por ejemplo, consumir más de estas 5 cucharadas de azúcar? Bueno, por ejemplo, en el cereal existen 4 cucharadas al menos de azúcar, ¿no? En el yogur bebible lo mismo, podemos encontrar hasta 4 cucharadas. Si nos tomamos una coca o algún otro refresco, tienen más de 7 cucharadas. Una gelatina tiene más de 2 cucharadas y media. Los pastelitos que encontramos, por ejemplo, de estos como gansitos o los famosos pingüinos, pues llegan a tener hasta más de 4 cucharadas. Entonces, esto le agregamos, por ejemplo, lo que le ponemos al café o al té o al agua de fruta que consumimos, pues claro que estamos consumiendo una elevada cantidad de azúcar y por eso al final también tenemos graves consecuencias como lo son la diabetes, ¿no? Somos el país principal en personas que padecen diabetes, incluso hipertensión, obesidad y sobrepeso. Entonces, como bien lo llegó a mencionar Pam, es importante que nosotros como gastrónomos empecemos a generar un cambio, ¿no? O sea, si, por ejemplo, una gelatina de sobre, ¿no? Que nada más necesitamos agregarle el agua, le enseñamos nosotros algo tan fácil y sencillo como de explicarles o enseñarles a nuestros usuarios, ¿no? A hacer o a preparar una gelatina de forma natural, en el que quizá ya no le tengan que agregar azúcar y que utilicen una fruta de temporada que sea dulce, como por ejemplo a mí ahorita se me ocurre el mango, pues van a tener un producto con menor cantidad de azúcares, con menor cantidad de productos químicos, que van a aportarnos pues al final pues un mayor valor nutricional que algo que podemos comprar o conseguir en la tienda, ¿no? La siguiente, Pam, porfa.
Bueno, aquí hay algunas definiciones de azúcares que podrían servirnos para entender algunos edulcorantes o algunos sustitutos de azúcares que ahorita están como muy comercializados justo, que vienen pues a través o a raíz de problemas como la diabetes, ¿no? Que yo decía una usuaria por la tarde el día lunes, que yo tengo muchas usuarias que son diabéticas. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, lo primero es conocer un poquito, ¿no? ¿Qué es un edulcorante? ¿Qué es la sacarosa? ¿Qué es la fructosa? ¿Qué es el aspartame? Bueno, el edulcorante va a ser una sustancia química que va a otorgar un sabor dulce a un alimento. Ahora, la sacarosa, como ya se los mencioné, es lo que vamos a encontrar dentro del azúcar. El azúcar que encontramos en la mesa o que es la que le colocamos al café o el azúcar blanca refinada que utilizamos generalmente para nuestras preparaciones, eso es la sacarosa. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las frutas o de algunas verduras que son como ricas en azúcares, tal es el caso, por ejemplo, de la zanahoria, vamos a encontrar un tipo de azúcar que se llama fructuosa. Vamos a tener por otro lado también la sacarina, que es un edulcorante que se va a obtener a través de un medio sintético o de químicos y de derivados que son, por ejemplo, como del petróleo. El jarabe del maíz, que viene del maíz, que tanto lo encontramos, ¿no? Que decimos, es que es alto en jarabe de maíz. Bueno, va a ser procesado a través del maíz y pues se van a encontrar en diferentes pues productos y estos van a ser pues poco saludables. El aspartame, que llega a dar hasta 200 veces más de dulzor que el azúcar, ¿no? Y se utiliza pues generalmente en la industria de alimentos para endulzar, por ejemplo, chicles, refrescos, jugos. Y, por ejemplo, el aspartame no se puede utilizar para hornear por algunos químicos que contiene. La siguiente, Pam. Después tenemos la sucralosa o conocida en el mercado como el Splenda. Es un derivado de químicos que no van a contener calorías y que nos van a dar hasta 600 veces más dulzor que el azúcar normal y se utiliza, por ejemplo, en productos que son para hornear o alimentos que ya están como procesados. El stevia, que viene de una planta del mismo nombre, ahorita ha tomado como mucho auge el utilizar el stevia porque viene, por ejemplo, de manera natural. Por ejemplo, llegué a conocer a alguien que tenía su plantita de stevia y lo que hacía al tener su plantita era poner a secar la stevia y ya que esta está seca, la molía y obtenía, digamos, que como una harina como muy finita y eso era lo que utilizaba para endulzar. Y si no, también, por ejemplo, se puede hacer como como si fuese un té, ¿no? Y se obtiene el azúcar para endulzar. También tenemos, por ejemplo, otras definiciones como del ciclamato, que es el que está indicado como mucho para los diabéticos. También no aporta calorías y endulza de 35 a 45 veces más que el azúcar. El acesulfamo de potasio, o también conocido como acesulfame K, y esta endulza de 150 a 200 veces más que el azúcar y esta se puede utilizar, por ejemplo, para cocinar. La siguiente, Pam. Entonces, como podemos ver, existen muchas variedades de azúcares, ¿no? Ahorita mencioné algunas, pero también, por ejemplo, tenemos la miel, tenemos el piloncillo, en otros lugares le llaman panela, tenemos también, por ejemplo, los jarabes como de maple, y aquí tenemos, encontré una infografía me gustó mucho, en el que explica, ¿no? Por ejemplo, una taza de azúcar equivale a 1/4 de taza de miel o a 1/3 de taza de jarabe maple y a una cucharadita de stevia. Entonces, podemos ahí, por ejemplo, encontrar un contraste bien grande, ¿no? En que
necesitaríamos, por ejemplo, toda una taza de azúcar a, por ejemplo, una cucharadita nada más de lo que es el stevia, y esto volvemos a lo mismo, ¿no? Que al ser, por ejemplo, el azúcar que viene de un producto natural o el stevia que viene de algo que pues se produce, digamos que químicamente, pues va a tener un grado de dulzor pues mucho más elevado. La siguiente, Pam. Aquí encontramos algunas notas, por ejemplo, en el que si se utiliza, por ejemplo, el jarabe de maple, dice, si utilizas maple para compensar, reduce 3 cucharadas del líquido denominante en la receta. O, por ejemplo, en el stevia, para compensar la pérdida de la densidad, se le agrega 1/3 de taza de harina o del ingrediente más para generar como un nivel como más abultado o generar como una mayor densidad en nuestra preparación. Y aquí lo mismo, ¿no? ¿A cuánto equivale una cucharada de azúcar? Bueno, son 3 cuartos de cucharada de miel, 3 cuartos de cucharada de jarabe de maple o 1/8 de una cucharadita de stevia. La siguiente, Pam. Aquí hay otra infografía en el que se hace, por ejemplo, una comparación, ¿no? Entre, por ejemplo, el azúcar, la miel, el stevia y el Splenda, que son a veces como los tipos de azúcares más comunes. En el caso, por ejemplo, del azúcar, pues es natural, al igual que la miel y el stevia, a diferencia, por ejemplo, del Splenda, que es la sucralosa, que se genera pues a través de o de manera artificial. En el caso, por ejemplo, del azúcar y de la miel, pues va a incrementar el nivel de azúcar en la sangre. Por ejemplo, en el caso del stevia y de la sucralosa, pues no aumenta como tal, digamos, hasta cierto punto la cantidad de azúcar en la sangre. También, por ejemplo, no generan kilocalorías o energía el stevia y la sucralosa. El nivel de dulzor, por ejemplo, cambia. Y pues podemos encontrar que hay una gran variedad de tipos de azúcares. La siguiente, por favor. Ahora, aquí viene, no sé si la parte buena o la parte mala de terminar como esta parte de los azúcares. Yo me dediqué a buscar, por ejemplo, o quería compartirles como cuál era el tipo de azúcar o el azúcar que les convenía más, por ejemplo, para utilizar o en panadería o en repostería o para alguna preparación o para algún guisado que tuviera, que fuera como más agridulce. Busqué en textos como científicos y en diferentes cosas y la verdad es que todos al final me decían exactamente lo mismo, ¿no? Que no hay un mejor azúcar o que no hay un peor tipo de azúcar. El azúcar al final va a seguir siendo azúcar. Lo importante es que tomemos mejores decisiones de cómo utilizamos ese azúcar o qué azúcar es el que estamos utilizando y que pues lo adaptemos a nuestras necesidades o a las características de quizá de la receta que vayamos a utilizar. Buscaba, por ejemplo, también. Sí, aquí Brenda, por ejemplo, nos comenta del azúcar morena. También lo busqué, me dediqué, no tienen una idea, a buscar una cantidad de información, por ejemplo, del azúcar refinada o el azúcar normal o el azúcar morena. Hubo un tiempo en el que justo como nos menciona Brenda, ¿no? Escuchamos mucho como de, híjole, es que es mejor el azúcar morena que el azúcar refinada, porque el azúcar morena no pasa como por todos estos procesos de refinación, porque aunque las dos vienen prácticamente del azúcar de caña, para que el azúcar quede blanca y no quede con ese tono moreno del azúcar morena que es tan característica y para que quede blanquita como la conocemos, pues tiene que pasar por muchos más procesos de refinación o procesos pues químicos para que llegue a tener o sea como tan característica, ¿no? Incluso podemos encontrar en el súper hasta diferentes marcas o precios o calidades, todo dependiendo de la refinación. Hay azúcares que van a hacer como un poquito ese término medio entre el azúcar moreno y el azúcar blanca,
y hay azúcares que son completamente blancas. Igual y sí, por ejemplo, aquí lo que podría yo decirles es que en el caso del azúcar morena, pues va a ser, digamos que un poco mejor si lo quieren ver así, porque no pasa por todos estos procesos de refinamiento, pero pues al final les digo lo mismo, ¿no? Que esté incluso en la lámina, pues no va a dejar de ser azúcar, no va a dejar de tener o no va a dejar de generarnos al final algo en la salud. Entonces, todo más bien depende de nosotros, de cómo podemos pues sacarle provecho a los tipos diferentes de azúcares para poder quizá reducir como las cantidades. Yo mencioné, por ejemplo, lo de la fructosa, porque al final las frutas también tienen azúcares, ¿no? Entonces, igual y también tratar de sacar ese provecho al azúcar que tienen las frutas para no quizá aumentar como mayor cantidad de azúcares. Hay incluso algunas preparaciones en las que no se les agrega azúcar y, por ejemplo, se les agrega plátano o plátano más maduro, porque el plátano al ser o al ser pues es una fruta que tiene grandes cantidades como de fructosa o de azúcares. Entonces eso hace que en una preparación, en una receta, pues nos dé mayor dulzor o nos dé como al final algo que podamos nosotros quizá obtener, ¿no? Y pues esto es lo que yo les dejaría como conclusión, que más bien busquemos opciones, que veamos como todos los tipos de azúcares que igual y les mencioné. Si quieren buscar más información, pues adelante, que vean cuál es el tipo de azúcar que tiene las características que pueden utilizar para X o Y receta, pero que pues tomemos buenas decisiones y que lo hagamos en medida. La siguiente, Pam. Aquí tenemos una pequeña dinámica que es, por ejemplo, cuánto azúcar consumen, qué reflexión les deja esto y qué pueden hacer, por ejemplo, para mejorar, no solo en cuestión, por ejemplo, de azúcar, sino desde el módulo pasado, qué podemos implementar nosotros en las recetas que realizamos, qué les podemos aportar a nuestros usuarios e incluso aplicar en nosotros mismos, ¿no? En nuestra familia, incluso compartírselo a algún amigo o algún vecino. Hasta ahorita aquí, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Alguien nos quiere compartir, pues, no sé, algo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Brenda, Ángeles, Itzel, Gerardo, Rubén. No, pues yo en lo personal sí como muchísima azúcar, incluso ahorita me acabo de desayunar un pan así como con exceso de azúcar y sí, a todo sí le pongo mucha azúcar, la verdad, como muchísima azúcar, pero trato de comer, a ver si que el azúcar blanca, que ahorita ya en el súper es azúcar morena porque ya no te venden la refinada, porque no me gusta el sabor que tiene, por ejemplo, la stevia, o no me gusta el sabor que tiene la Splenda. Entonces sí, yo la verdad sí como mucho azúcar. Trato de darles los mejores consejos a mis alumnos. La verdad, lo que yo aplico con mi cuerpo no lo aplico con los demás, porque la mayoría de mis usuarias tienen niños, o son personas ya adultas que pues ya no pueden consumir tanto estos alimentos. Entonces sí, las recetas o los platillos que manejo con ellos son muy saludables, muy bajos en azúcar, todo lo contrario a lo que yo consumo. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, igual y si vamos a preparar, se me ocurre, ¿no? Ahorita, lo que les mencionaba del plátano, igual y podemos buscar o implementar, recetas en el que utilicen, por ejemplo, productos de origen animal, como por ejemplo un plátano maduro, un mango que también aporta, por ejemplo,
bastante dulzor o ¿qué otro se me ocurre? También la manzana llega a aportar también como ricas características o yo hago a veces un pastel de manzana, de zanahoria, perdón, de zanahoria, en el que no le agrego azúcar y lo que hago para agregarle como un poquito más de dulzor es, hago una pequeña pasta de, de se me fue, de pasas. Las pasitas, las muelo y hago como una pequeña pasta y eso hago o se los agrego como para darle un poco más de dulzor. Sí, también el higo, por ejemplo, es muy dulce, el mamey también es muy dulce, entonces podemos tener una gran variedad de opciones, ¿no? Ahorita igual y lo que queremos es, pues, dejarles esta parte de que existen más opciones y que igual y a veces se nos puede olvidar, pero pues retomarlo, ¿no? O ver la manera también de implementarlo. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, Bueno, alguna sugerencia? ¿Qué les pareció hasta ahorita todo? hola, ¿se oye? Sí, hola, adelante, Ángeles. Así, bueno, yo en lo particular no soy una persona que me guste mucho lo dulce, soy Sí, alérgica al mango, entonces, pero sí, cuando yo he dado por ejemplo, las clases para las mermeladas, lo que les recomiendo es que utilicemos la fruta pues lo más madurita posible, ¿no? Más para las señoras que tienen árboles frutales, porque ya cuando llegan a un estado de madurez, la fruta por sí sola empieza a soltar más azúcar. Entonces ahí reducimos la porción de azúcar que le vamos a agregar, ¿no? Y hay mermeladas donde ya ni agregas azúcar, ¿no? Porque como tal, por ejemplo, el mango pues, es muy dulce. Y entre más maduro esté, pues incrementa lo dulce. Yo la verdad soy alérgica al mango, no lo puedo consumir, pero empecé a hacer mi mermelada justo así, sin azúcar, y a mi familia les gustó porque me se dieron cuenta que no había agregado azúcar, entonces así se las recomiendo mucho a mis usuarias. Yo en lo personal, la verdad, yo no soy fanática de lo dulce, salvo en la comida. En la comida me gusta mucho agregar, hacer esta mezcla de lo agridulce, pero no soy a lo mejor sí cuando se me antoja un refresquito o así, no, yo hago más este tipo de aguas frescas de, no sé, de melón, de sandía, que pues ya desde el hecho de que si la fruta está dulce, pues ya no necesitas agregar nada más de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, también son consejos que yo les paso a mis usuarios para que pues sí que reduzcamos esa parte, ¿no? Y más ahorita con lo de la contingencia, que sí, pues redujimos nuestra actividad física, ¿no? Y que pues eso nos está repercutiendo a todos. claro. Ujú. Pero bueno, esa era mi aportación. Sí, muchas gracias, Ángeles, y me parece, muy, muy bien. E igual y si por ejemplo, como lo mencionas, ¿no? Si ya les estás dando una receta que, por ejemplo, no tiene azúcar o Perdón, ya no Gaby, perdón, azúcar. nos desconectamos y volvemos a entrar porque se va a acabar. Ah, ok, sí, perfecto. Bueno,
Pam, yo creo que ya, pues son las 9:58, ya daríamos prácticamente, o ya sería como prácticamente todo. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué les pareció todo? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les hubiese gustado ver alguna otra cosa? Queda también insistirles en la parte del Classroom. No sé si todos los que están aquí ya pudieron acceder al Classroom. Justo platicaba con Brenda en un correo electrónico. Me preguntaba que cómo ella podía incluir a sus usuarios para un Classroom. Entonces, no sé si sigamos como en lo dicho de que quiera que trabajemos al respecto, pero los invitamos a que ustedes al menos puedan, por favor, incluirse en el Classroom. Es necesario que, ahí la verdad es que hay bastantes recursos. Ya se subió lo del módulo 3 de la primera capacitación, ya está en el Classroom. Ya están el material didáctico, está la presentación, está la grabación de la capacitación, está el video que proyectamos al inicio. A lo mejor por correo se los podemos enviar, pero les repito lo que les decía la vez pasada, podemos enviar únicamente la presentación, porque lo demás, el peso es demasiado y no nos permite enviarlo por correo electrónico. Entonces el Classroom nos facilita que todos puedan tener acceso al material didáctico, a la presentación y a la grabación de la capacitación. Y pues muchas gracias. Si tienen alguna duda, si quieren dar alguna aportación, algún comentario final, pues este es el momento, chicos y chicas. Sí, bueno. Gracias, chicas. Sí. Perdón. Adelante. Pues en global es de gran aportación para todos nosotros este curso que nos dieron. Muchas gracias, ya que esto nos va a hacer crecer en los conocimientos como gastrónomos que tenemos. Y también gracias por su trabajo, que de antemano sabemos, bueno, yo al menos me doy cuenta todo lo que tuvieron que esforzarse para darnos pues esta aportación. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias por haber asistido, Rubén. Qué bueno que te aportó algo, que te generó algo. A mí también me gustó mucho. Muchas gracias, porque pues sí, muchas de las cosas, la verdad yo no tenía como el conocimiento, e incluso tuve que meter una práctica el día de hoy para poder ver la presentación de la alimentación vegetariana, para poder ayudarme a hacer mi presentación de la clase del día viernes. Digo, a mí sí me ha costado mucho trabajo. Yo era jefa de taller, aún así impartía mi curso de gastronomía, pero en donde estoy las personas, pues sí, estoy en una zona roja, en una zona muy vulnerable, donde las personas pues casi no tienen recursos. Y aún así, pues sí he tenido, apenas el día de ayer abrí otro grupo de 10 personas, que espero que todas sigan en el curso. Y sí me ayudó mucho estar en la capacitación como ustedes, chicas. Muchas gracias. No, de qué, al contrario, gracias por asistir y qué bueno que te ayude. Igual, si necesitas algo en lo que te podamos ayudar, adelante. Esperemos que también estés dentro del Classroom. Ahí vamos a subir algunas pequeñas infografías, por si les gustas compartir también con tus usuarias y así, adelante. Muchas gracias. Sí, nada más, bueno, ya había quedado con Pame que me iba a enseñar cómo subir las clases para que mis alumnos las tengan. Sí, ahorita en unos momentos más, igual y si ya no hay algún otro aporte,
o algún otro comentario, pues que podemos dar inicio con eso. No, ¿de qué, Ofelia? Muchas gracias por haber asistido. Esperemos que te haya sido de utilidad. Ofelia, no sé si ya nos dejaste tus datos en el chat para que podamos, no sé si estuviste en la primera capacitación, pero me parece que no. No sé si nos puedas dejar tus datos, nombre completo, número telefónico y correo electrónico, por favor. Muchas gracias a ti, Gerardo. Muchas gracias a ti, Ofelia. Repito lo que ya dijo Gaby y lo que les hemos venido diciendo. Estamos a sus órdenes. Si ustedes tienen alguna duda respecto al tema o a cualquier otro tema, algún apoyo para material o lo que necesiten, pueden hacernos llegar sus comentarios al correo electrónico. Normalmente siempre los contestamos, estamos pendientes de él, para que podamos estar pues en comunicación con ustedes. Si necesitan algo más y cualquier cosa, también a través de Calem nos pueden contactar. Muchísimas gracias y creo que, bueno, pues si ya no hay más dudas, comentarios, observaciones, podemos dar por terminada la sesión. Justo ahorita vamos a trabajar con Brenda el que ella abra un classroom para sus alumnas. Si alguien quiere o le interesa la información, pues también se puede quedar, pero si no, bueno, solo nos quedaríamos con Brenda. Ah, ok, Ofelia. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. No, ¿de qué? Al contrario. Ay. Gracias, Itzel. Que tengas también un excelente día. Listo, Pam. Si quieres igual iniciar como con lo de